1000, en Peña Cervera, en la actual provincia de Burgos, el caudillo musulmán Almanzor vence a la coalición cristiana, navarros, castellanos y leoneses, al mando de Sancho García y de García Gómez, en la batalla de Cervera. 1014, en la batalla de Clidio, el emperador bizantino Basilio II inflige una derrota decisiva al ejército búlgaro, y el tratamiento salvaje a los 15.000 prisioneros provoca la muerte del zar Samuel de Bulgaria. 1030, en el marco de la guerra de sucesión Jarls de la de Feiray los daneses vencen a los noruegos en la batalla de Stiklestad. El rey Olaf II de Noruega muere en la batalla por el trono noruego. 1525, en el actual territorio de Colombia, el adelantado sevillano Rodrigo de Bastidas funda la aldea de Santa Marta. 1565, en el Palacio de Holyrood de Edimburgo, Escocia, María Estuardo se casa con Enrique Estuardo. 1567, en Stirling, Jacobo I de Inglaterra es coronado monarca de los escoceses. 1617, las ramas austríaca y española de la Casa de Habsburgo firman en secreto el Tratado de Oñate. 1693, en Holanda en el marco de la Guerra de la Gran Alianza los franceses vencen a las fuerzas aliadas en la batalla de Landen. 1773, en la actual Guatemala, los terremotos de Santa Marta destruyen la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Fallecen unas 500 personas. 1793, en Toronto, Canadá, John Graves Co. construye un fuerte. 1804, en Málaga, España, se inicia la epidemia de fiebre amarilla, debido a la cual morirán 11.464 personas. 1830, en París finaliza la Revolución de Julio. 1836, en España se suprimen por real decreto el diezmo católico, las primicias y otras prestaciones de este tipo. 1837, en España, Juan Álvarez Mendizábal promulga la Ley de Desamortización de la Iglesia. 1846, en el marco de la intervención estadounidense en México, fuerzas militares de Estados Unidos al mando de John C. Fremont ocupan la ciudad de San Diego, California, sin encontrar resistencia, en un importante paso en la conquista de California, que en esa época pertenecía a México. 1848, Gran Hambruna Irlandesa, Revolución de 1848 en Tipperary, Revolución nacionalista fracasada contra las fuerzas británicas. 1851, Annibale de Gasparis descubre el asteroide 15, Eunomia. 1856, en Asunción, la República del Paraguay y la Confederación Argentina, República Federalista separada del unitario Estado de Buenos Aires, firman un tratado de amistad y navegación. Pocos años después tendrá lugar la Guerra de la Triple Alianza. 1858, Estados Unidos y Japón firman el Tratado Harris. 1886, botadura del buque español de guerra destructor, ideado por el marino Fernando Villamil, que sirvió de modelo a todas las marinas del mundo. 1899, se realiza la primera conferencia de La Haya en el que todos los países europeos se comprometen a no usar gases asfixiantes en las guerras. 1900, en Italia, el rey Humberto I es asesinado por el anarquista Gaetano Bresci. 1904, ruptura de relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede por la prohibición a las congregaciones religiosas de impartir enseñanza en territorio francés. 1907, el coronel británico Robert Baden-Powell funda la organización de los Boy Scouts en el campamento juvenil de la isla de Brownsea, en el condado de Dorset. 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Rusia inicia sus movimientos militares en contra del Imperio Austrohúngaro, cumpliendo así con las alianzas de las potencias europeas. 1921, en Proskov, Polonia, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 40,2 grados, 104,4 grados Fahrenheit. 1932, en Washington, Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión el gobierno reprime a la última Bonus Army de veteranos de la Primera Guerra Mundial. 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, se conmuta la pena al falangista Manuel Hedilla, condenado a muerte por oponerse al decreto de unificación del dictador Francisco Franco. 1941, en Venezuela se legaliza el Partido Acción Democrática. 1948, en Londres se inauguran los primeros Juegos Olímpicos después de la interrupción ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. 1950, cerca de la aldea de Nogunri, a 160 kilómetros al sureste de Seúl, Corea del Sur, sucede el último día de la masacre de Noganri. Soldados estadounidenses asesinan a lo largo de 3 días a unos 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niños. 1954, en Londres, Reino Unido, se publica por primera vez La Comunidad del Anillo, del escritor británico J.R.R. Tolkien, 1892 a 1973. 1957, se establece el Organismo Internacional de Energía Atómica. 1958, el presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower firma la National Aeronautics and Space Act, que creará la NASA, National Aeronautics and Space Administration, Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio.
del espacio. 1959, primeras elecciones del Congreso en Hawái como Estado de pleno derecho de los Estados Unidos. 1965, en la base aérea de Cam Ranh Bay en el marco de la Guerra de Vietnam llegan a ese país los primeros 4.000 combatientes estadounidenses de la 101ª División Aerotransportada. 1966, en Buenos Aires, Argentina, la dictadura de Onganía reprime a los profesores y alumnos de las universidades nacionales, noche de los bastones largos. Comienza la fuga de cerebros, exilio a otros países de los más grandes científicos argentinos. 1967, en las costas de Vietnam del Norte en el marco de la intervención estadounidense en ese país, Guerra de Vietnam, el portaaviones USS Forrestal sufre un grave incendio, causado por el disparo accidental de un misil, a raíz de cual mueren 134 tripulantes. 1969, en Costa Rica explota el volcán Arenal, destruyendo los pueblos de Tabacón y Pueblo Nuevo, mueren unas 87 personas. 1974, en el exilio se funda la Junta Democrática de España liderada por don Antonio García Trevijano Forte. 1975, la OEA deroga el bloqueo impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra la República de Cuba en 1964. 1976, en Nueva York, David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, mata a una persona y hiere a otra, en el primero de una serie de ataques. 1981, en Reino Unido se casan el príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer. 1984, en la isla de Curazao, dos hombres secuestran un avión McDonnell Douglas DC-9 venezolano de Aeropostal con 82 pasajeros a bordo, y exige la entrega de dinero, armas y un helicóptero. La DICIP mata a los dos secuestradores y rescata a los rehenes. 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman en Buenos Aires los acuerdos económicos de integración mutua que servirán de base a la futura creación del mercado común latinoamericano Mercosur. 1987, el primer ministro de la India Rajiv Gandhi y el de Sri Lanka Junius Richard Jewardine firman el Tratado Indo-Ceilandés. 1989, en Santa Fe y por el Campeonato Nacional B 1988 a 89, el Club Unión de Santa Fe deja en la segunda división a su clásico rival, Colón de Santa Fe, al ganarle la final por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino por 1-0, 3-0 el global. 1990, en Mongolia se celebran las primeras elecciones libres y multipartidistas de su historia. 1993, la Corte Suprema de Israel absuelve de todos los cargos al miembro del partido nazi Yondem Hanjuk. 1994, frente a una clínica de abortos en Pensacola, Estados Unidos, el expastor evangélico Paul Jennings Hill asesina al médico abortista John Brittan, 69, y a su escolta de clínica, guardaespaldas simbólico, de 74 años. Brittan había reemplazado al Dr. David Gahn, quien había sido asesinado en 1993 por un antiabortista anónimo. 2000, en Lima, Perú, Alberto Fujimori jura como presidente en medio de una batalla campal. 2001, en Bogotá, Colombia, se juega la final de la Copa América 2001, entre la selección de fútbol de Colombia y la selección de fútbol de México, y la selección local ganaría su primer título con el gol de Iván Ramiro Córdoba. 2002, en Asunción, Paraguay, delincuentes cavan un túnel subterráneo hasta el Museo Nacional de Bellas Artes y se apoderan de 5 cuadros de autores europeos, valorados en cerca de $1 millón estadounidenses en total. 2005, los astrónomos anuncian el descubrimiento del planeta enano Eris. 2006, Declaración de Montreal es adoptada. 2008, en la ciudad de Los Ángeles ocurre un terremoto de magnitud 5,4 en la escala de Richter. Se sintió hasta en Las Vegas. 2009, en Burgos, España, la organización terrorista ETA realiza un atentado al colocar una furgoneta bomba con 200 kilos de explosivos en la casa cuartel, causando graves daños materiales pero afortunadamente solo 66 heridos leves. 2013, en la estación de Granges-Marnand, Suiza, sucede un accidente ferroviario que causa 1 muerto y 26 heridos. 2015, Microsoft, en comparación con Windows, estrena el sistema Windows 10 en varios países. Además de ser la última plataforma de ordenadores desarrollada y distribuida por Windows. 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la tiradora Alessandra Perilli ganó la medalla de bronce en tiro en fosa. Esto significó la primera medalla olímpica para San Marino en toda su historia, convirtiéndose en el país con menos población, 34.000 habitantes, en subirse a un podio olímpico en toda la historia de las Olimpiadas.